Bueno, bienvenidos ante todo. Mi nombre es Rafael Fernández, soy el director de Telejobs. Bueno, decir director es decir secretaria, decir señora de limpiezas, de todo, porque soy un emprendedor, como la gran mayoría de los que están aquí, pero hoy no me siento solo. Ver que hay estar en el salón de emprendedor ayuda, ¿no? También ver otras experiencias. Bienvenidos, como decía. Lo que vamos a hablar hoy un poquito es acerca de las nuevas tecnologías y el teletrabajo. Como os estaba diciendo, este es el título de la ponencia, las nuevas tecnologías y el teletrabajo. Claro, cuando uno piensa en el teletrabajo, exactamente en qué está pensando. Muchas personas piensan que el teletrabajo tiene que ver con trabajar en casa y no se equivocan de manera parcial. Pero el teletrabajo es algo más. El teletrabajo aúna el hecho de trabajo a distancia, como se puede ver, pero también trabajo telemático. Es decir, todo aquel trabajo que se puede hacer telemáticamente. Hoy día este trabajo se puede hacer muy sencillo gracias a las nuevas tecnologías. Podemos, con conocimientos sobre una materia, con un simple PC, un ordenador o cualquier otro smartphone o cualquier otro device que tengáis, se puede teletrabajar. Esa es la posibilidad que tenemos hoy día. ¿Desde dónde? Bueno, desde cualquier parte. Esa es una de las buenas cosas que tiene el teletrabajo. Uno no necesita estar en un sitio físico, in situ, en una oficina. Permite el poder trabajar desde donde uno más desee o desde uno se pueda concentrar mejor. En fin, esa es una de las ventajas del teletrabajo. ¿Qué podemos decir del teletrabajo en el mundo? Bueno, en el mundo, en la gran mayoría de los países, especialmente en los países anglosajones, el teletrabajo es una realidad bastante clara. Por ejemplo, en Estados Unidos representa prácticamente el 25% de las personas que están en edad de trabajar. Si pensamos en que Estados Unidos tiene una población aproximada de unos 300 millones de personas, estamos hablando de entre unos 18, 20, 22 millones de personas que alternativamente están teletrabajando. Además es interesante ver que de ese 25%, prácticamente la mitad son son emprendedores. Es decir, que utilizan el teletrabajo para emprender un negocio, lo cual hoy día las nuevas tecnologías, los TIC, como los conocemos aquí, ¿verdad?, te permiten hacer eso. ¿Qué hay de Europa? Bueno, en Europa la media se sitúa aproximadamente en un 15%. Obviamente Europa ahora son 27 países y las realidades son muy distintas. Por ejemplo, en Francia están aproximadamente en un 12%, pero tienen la meta de llegar al 15% en el 2015, como mínimo, a partir del 15% aproximadamente. Los países sudamericanos están realmente adelantados en el tema del teletrabajo. De hecho, si uno accede a páginas donde se teletrabaja, va a encontrar a muchos de países sudamericanos como Perú, como Venezuela, argentinos. En Argentina el teletrabajo es una realidad y aproximadamente un 17% de las personas que trabajan en Argentina y en los países sudamericanos están optando por el teletrabajo como forma de trabajar y de ingresar dinero. Francia se planea llegar al 20%, como decía antes. ¿Y qué hay de España? Bueno, España siempre es una realidad diferente a las demás cuando tenemos que hablar de tecnologías y cuando tenemos que hablar de teletrabajo. No hay cifras que nos ayuden a entender muy claramente dónde está la franja, pero la situaríamos entre el 5 y el 8%. O sea, es decir, el 5 o el 8% de personas que están en edad de trabajar se plantean, y de hecho son activos en el teletrabajo. Claro, cuando uno ve un 25% en Estados Unidos, en Europa un 15, un 17 en los países sudamericanos, un 20 se pretende llegar en 2015 en Francia y en España se ve un 8, la pregunta es inevitable. ¿Por qué? Hasta el señor Mauriño se lo pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa que solamente en España no entendemos que el teletrabajo puede ser algo atractivo? Bueno, pues hay varias razones. El teletrabajo en España hasta ahora no ha arrancado de una manera fehaciente, especialmente por tres razones básicas que podemos resumir en esta lámina. Primero, la poca implantación de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, en comparación con el resto de Europa, entendemos. Poco conocimiento de la posibilidad de teletrabajar dentro de las empresas y especialmente de los departamentos de recursos humanos. Es decir, hoy las empresas no todas, o
o una gran mayoría optan por la presencia in situ del trabajador, pero no se plantean de una manera general el teletrabajar, el utilizar el teletrabajo para sus empleados o simplemente externalizar proyectos para otras personas, para otros departamentos. Y finalmente, algo que es vital es la desconfianza del empresario medio. Es decir, el empresario en España, cuando tiene que pensar en ceder sus datos y sus proyectos a un tercero, le cuesta. Pero ¿cuáles son las ventajas del teletrabajo? Antes de meternos un poquito en materia, queríamos ver exactamente cuáles son las ventajas del teletrabajo. La primera la podemos diferenciar en dos, en el teletrabajador mismo, cuáles son las ventajas que el teletrabajador tiene y cuáles son las ventajas que tiene el empresario por utilizar teletrabajadores. El teletrabajador, la ventaja que tiene es que es más productivo. ¿Por qué es más productivo? Porque cuando uno tiene la facilidad de utilizar el tiempo a su conveniencia para terminar un proyecto, obviamente se puede manejar y la productividad es mucho mejor porque decides no trabajar 8 horas seguidas, sino que quieres hacer ahora 2 horas, paras 4. En el momento que estás trabajando te estás enfocando en lo que estás haciendo, no pierdes el tiempo y eso hace que trabajes menos horas sobre un proyecto o las mismas horas, pero que sigues siendo muchísimo más productivo. El segundo punto es que uno elige el lugar y el horario. Cuando es teletrabajador, normalmente las empresas contratan a teletrabajadores teniendo en cuenta los proyectos, los timings y por objetivos. Por lo tanto, si un empresario decide contratar a un teletrabajador durante un tiempo y le da un timing de entrega, ahora es el teletrabajador el que decide cuándo, sabiendo este timing y respetando este timing, cuándo se va a poner a trabajar, en qué horario, etc. Y eso le permite conciliar la vida laboral familiar. Es muy importante, ¿verdad? Porque normalmente en un trabajo al uso, uno sale a las 8 de la mañana, vuelve a las 8 de la tarde y prácticamente no ha visto a la familia. Si uno teletrabaja, tiene la oportunidad de compaginar de una manera mucho más sencilla, siempre y cuando, obviamente, termine con los objetivos que tienen tanto él como el empresario que le ha contratado y puede conciliar mejor su vida laboral familiar. Si en caso de transporte, es lógico, ¿no? Si uno trabaja desde casa, por ejemplo, se monta su oficina en casa y teletrabaja desde allí, no va a tener que irse hasta una oficina que a lo mejor está a una hora de camino y con el tiempo, con la pérdida de tiempo consecuente, etcétera, etcétera. También oportunidades para los discapacitados. Hace poco en nuestro stand se ha acercado una persona que era sorda, no podía oír, y la persona que iba con él le ha ido traduciendo todo lo que se estaba explicando, todo lo que le estábamos explicando. Y se ha alegrado saber que dentro de la página que nosotros vamos a proponer y que vamos a presentar ahora, también está el espacio para discapacitados. ¿Por qué? Porque la profesionalidad en realidad no tiene barreras. Si uno es un profesional y sabe hacer bien su profesión, ¿qué más da que esté sentado en una silla de ruedas o en una silla? No vamos a hacer que la persona se sienta menospreciada, por eso todo lo contrario, hay que darle oportunidades para que se integre en el mercado laboral. Y como decía antes, el trabajar por proyectos, por objetivos, por tiempos de entrega, permite todas estas ventajas que hemos hablado. ¿Cuáles son las ventajas para el empresario? Mayor productividad, como hemos dicho antes, los trabajadores que trabajan para ti son más productivos, además al trabajar por objetivos se concretan cuáles son estos objetivos, elegir el mejor profesional, uno puede ir a un sitio donde elegir entre muchísimos perfiles y finalmente elegir el profesional que más se adecua al proyecto que necesita. Menor nivel de absentismo laboral, obviamente si uno está teletrabajando en casa se va a tener que encontrar realmente mal para estar con el batín y con las zapatillas y a lo mejor con el ordenador seguir trabajando. Obviamente si se encuentra mal tendrá que parar, pero quizás somos un poquito más, o pensamos que quizá es más fácil aguantar si vemos que tenemos un timing, etcétera, y eso permite a los empresarios pensar que el nivel de absentismo laboral se reduce. También se reducen los gastos hasta un 40% en cuanto a contratación del teletrabajador. Se ayuda con la economía sostenible, esa economía sostenible que tanto se habla últimamente, también en los transportes, y el ahorro está entre un 30 y un 40%, como estábamos mencionando, el contratar a un teletrabajador o contratar a un trabajador in situ en la oficina. Una de las barreras, como decíamos, es la desconfianza. ¿En qué desconfían los que a lo mejor pretenden teletrabajar? Primero, el empresario se lleva muy mal con las nuevas tecnologías, aunque eso está cambiando, especialmente el